Sexto año de la emigración, el año de la gran calumnia. Quizás nos pueda sorprender que esta historia nos la cuenta en primera persona la propia protagonista, nuestra madre Aisha, Dios esté complacido con ella. Una de las mayores pruebas de su vida, sin duda. De qué la acusaron, cómo reaccionó su esposo, el santo profeta, paz y bendiciones, qué impacto causó en la comunidad. Ahora lo vemos. As-salamu alaykum, saludos de paz. Los detalles de este relato nos han llegado de los labios de la propia víctima y han sido preservados en los libros de hadices más auténticos, como Sahih al-Bukhari y Muslim. Todo empezó con un collar. De regreso a una misión a Medina, los musulmanes, dirigidos por el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones sean con él, se detuvieron para descansar. Cuando se dio la orden de reemprender el viaje, Aisha bint Abu Bakr, Dios esté complacido con ellas, se dio cuenta de que había perdido su collar. Mientras lo buscaba, la expedición partió sin darse cuenta de que ella no estaba en su hauda, una especie de tiendecita que se ensilla encima del camello. Cuando narra esta historia, no nombra quienes se ocupaban de su montura que no se percataron de su ausencia y marcharon sin ella, pero sí les exculpa diciendo que ella era joven y pesaba poco. Se quedó sola con la esperanza de que alguien notara su ausencia. Finalmente, uno de los soldados de la retaguardia, Safwan ibn al-Mu'attal, Dios esté complacido con él, la encontró. Los modales del sahabi eran intachables. Solo pudo articular la frase «La haula wa la quwwata illa billah». No hay cambio ni poder salvo de Dios. Era tan pudoroso que sin le meditó a bajar su montura, se alejó para que ella subiera sin ser observada y la acompañó a pie guiando al animal hasta alcanzar el ejército. La llegada de Safwan llevando las riendas del animal con la madre de los creyentes montada no pasó desapercibida para los hipócritas, en especial de su líder Abdullah ibn Ubay, de modo que vieron una oportunidad para encender el fuego de los rumores y atentar contra el honor de Aisha, Dios esté complacido con ella, siendo el fin de sus calumnias el atacar al mensajero de Dios, la paz sea con él. Para cuando llegaron a Medina, el rumor se había extendido. Era sin duda una vendetta personal. Abdullah odiaba al profeta, la paz sea con él, porque había perdido su estatus político en Medina a causa de la llegada del Islam. Fingió ser musulmán para complotar y sembrar la discordia desde dentro. Además, Dios Altísimo había expuesto sus mentiras en la sura Munafiqun, capítulo Los hipócritas. Aisha bint Abu Bakr, Dios esté complacido con ella, llevaba un tiempo enferma con fiebre altísima y cuando se enteró de lo que se había fraguado no paraba de llorar. Para el profeta Mohammed, la paz sea con él, también fue una prueba dolorosa y quizás la mayor crisis en la comunidad musulmana antes del fallecimiento del mensajero, paz y bendiciones. Finalmente el enviado de Dios subió al al-Mimbar para defender la integridad de la madre de los creyentes y del noble compañero Safwan, pero en ningún momento mencionó la difamación en sí, ni los nombres de los afectados, ni siquiera del culpable. Este es un ejemplo más del noble carácter del mensajero, de sus modales y su protección al honor, en especial de las mujeres, cualidad que han heredado los grandes sabios que en ninguno de los primeros libros de Sira mencionan explícitamente cuál fue la calumnia. El enviado paz sobre él confiaba en la inocencia de su esposa, pero eso no bastaba. Hacía falta un milagro para acallar las habladurías. Ante la presión de la opinión pública, tanto de los hipócritas y de los judíos hostiles que movían el rumor, como de los propios creyentes que querían que se hiciera algo al respecto, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, mantuvo la calma y no perdió el juicio. Algunos le recomendaron divorciarse, otros que negara él mismo los rumores. Y a diferencia de lo que hizo Julio César con su esposa Pompeya, que a pesar de declararse su inocencia se divorció de ella y dijo su famosa sentencia: la esposa del César ha de estar libre de toda duda. El profeta, que no es un emperador
ni un rey ni un general, sino un guía y un maestro que enseña el camino de la verdad y la virtud, por difícil que sea, habló con su esposa, quien le explicó lo sucedido y la creyó. Y cuando Aisha quiso que la defendiera, el profeta, la paz sea con él, le dijo que no solo era su esposo, sino el enviado a todo el mundo, y por tanto no era solo parte, sino sobre todo un maestro y juez, y así que esperó que se aclarara el asunto o que descendiera la sentencia desde el cielo. Aisha, Dios esté complacido con ella, se retiró a casa de sus padres. ¿A quién pediría ayuda una persona tan devota como ella? A Dios glorificado sea. Y esta es una de las grandes lecciones. Ella puso en práctica esta ley que repetimos en cada rezo: solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Estaba convencida de que el Supremo aclararía esta situación, quizás en forma de algún sueño, pero lo que no podía imaginar es que sus súplicas fueran respondidas desde más allá de los 7 cielos a través de la revelación. La primera parte de la sura La Luz descendió, donde no solo las culpaba, sino que se exige el más absoluto respeto a la dignidad de todas las mujeres y prohíbe atentar contra nuestro honor y nuestra decencia. Y si alguien quiere hacer alguna acusación, si no tiene al menos 4 testigos oculares de buena fe, será quien sufra las consecuencias de su calumnia. Dios Altísimo deja claro que Él es el único juez. Estas aleyas descendieron aproximadamente un mes desde que comenzaran los rumores, lo que prueba una vez más que el bendito Corán no es obra humana. Estos versículos le dieron un rango aún más elevado a nuestra madre ante la comunidad, al ser el propio Creador quien defendió su honor. ¿Y qué respuesta creéis que tuvo el profeta Mohammed, paz sobre él? Estalló de alegría y, lejos de vengarse de los difamadores de su esposa y darles un castigo ejemplar, fue conciliador y antepuso el bien comunitario y la armonía de la convivencia. Cuando el padre de nuestra madre, Abu Bakr as-Siddiq, Dios esté complacido con él, se enteró de que uno de sus sobrinos pobres al que daban caridad participó en las murmuraciones, juró no volverle a dar un céntimo. Entonces descendió la revelación: que los benefactores y adinerados no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Dios, debido a su participación en la calumnia a Aisha, y que les perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis ser perdonados por Dios? Dios es indulgente, misericordioso. ¡Qué misericordia! Alabado sea Dios. Una y otra vez nuestro Creador nos enseña a perdonar. Es más, nuestra misericordia hacia los demás es una condición para recibir su misericordia. Abu Bakr, Dios esté complacido con él, rectificó y volvió a jurar, pero esta vez que seguiría ayudando a su pariente mientras viviera, además de pagar la kafara, la expiación por la promesa de no ayudarle. Pero este respeto a la mujer en el Islam fue solo hacia Aisha, Dios esté complacido con ella, por ser la esposa del enviado de Dios, ¿o es algo generalizado? La llegada del Islam supuso una auténtica revolución, pero no solo a nivel de derechos de las mujeres, sino en cuanto a la dignidad humana en general. Erradicó el racismo, el clasismo y la esclavitud. Garantizó la protección y el respeto a los ancianos y los huérfanos, los derechos de los aún no nacidos. Elevó la dignidad de las personas con discapacidades, la salvaguarda de los derechos de todos independientemente de a qué tribu pertenecieran, religión, edad, sexo o estatus. Incluso la responsabilidad para con los vecinos y la obligación de darle sus derechos a los pobres sin dañar su dignidad. Pero esto no es algo que se logra instantáneamente, sino que fue fruto de la educación espiritual, de una legislación gradual y, por supuesto, del ejemplo vivo del profeta Mohammed, que la paz sea con él, con sus propias esposas, madre, hijas y compañeras. El mensaje del Islam liberó a la mujer, pero también representa un manual de vida de nuestra misión y responsabilidades para alcanzar el éxito en esta vida y en la otra. Derechos como el derecho a la vida, a la libertad, la propiedad, el voto, la herencia, dar testimonio, el trabajo remunerado, los derechos en el matrimonio, a la elección de esposo, el divorcio y en la viudedad, derecho a la educación, a la libertad de culto, a la dignidad y el bienestar. Todos estos derechos y libertades vinieron de la mano del Islam.
derechos que no se conquistaron en Europa hasta el último siglo prácticamente y que supusieron un auténtico cambio de paradigma. Se trata de una revolución auténtica que no responde a intereses partidistas o temporales, sino que son dados por nuestro Creador, que es quien mejor conoce nuestra naturaleza. Reconoce nuestro estatus en todas nuestras dimensiones, como esposas, hermanas, hijas, en definitiva, como seres humanos, y hace especial énfasis en nuestro rol como madres, donde se nos da el máximo reconocimiento. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: el paraíso está a los pies de las madres. La historia nos ha dejado grandes ejemplos que incluso hoy en día pueden resultarnos inconcebibles. Hablando de nuestra protagonista de hoy, sabemos que fue una gran sabia, jurista, teóloga, exégeta y maestra de sabios. Aisha bint Abu Bakr, Dios esté complacido con ella, supo compatibilizar sus obligaciones familiares, sociales, religiosas e incluso políticas. Y ese es el gran reto. También podemos hablar de Salama, Dios esté complacido con ella, esposa del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Muchos de los versículos que hablan sobre el estatus de la mujer descendieron a causa de sus preguntas al mensajero de Dios, quien la consideró como una gran consejera política. Pero ella miraba más allá de lo mundanal, le preocupaba nuestra posición ante Dios, nuestro destino en la vida última. Ya el simple hecho de que se sintiera libre de hacer estas preguntas tan directas nos da una pista de cómo se respetaba e incentivaba el pensamiento crítico en la umma islámica y más aún dentro de la casa profética. Si nos remontamos al antiguo Egipto, tenemos el ejemplo de Asia bint Musahim, la esposa del faraón en el tiempo del profeta Moisés, que la paz sea con él. Imaginad que vuestro marido es un tirano que afirma ser Dios. Pues ella tuvo la valentía de abrazar el Islam, de enfrentarse a él y afirmar que Dios y es único. El faraón la torturó hasta la muerte, que Dios esté complacido con ella. También recordar el reconocimiento que hace Dios Altísimo en la sura al relato a la madre de Moisés por su gran devoción y abnegación, así como de su hermana. Y por último, no podemos hablar de mujeres ejemplares en el Islam sin mencionar a nuestra honorable Virgen María, Dios esté complacido con ella, a quien el noble Corán elogia como la mejor de la creación. La Santa Virgen destaca no solo por ser la madre del profeta Jesús, la paz sea con él, sino por méritos propios, por su virtud, su coraje y perfección en la práctica de la fe. Por ello, Dios glorificado sea le dedica un capítulo íntegro del Corán con el nombre María, y hace así que su legado perdure por siempre. Precisamente en este capítulo exalta los buenos modales en el trato a las madres. Entonces Jesús habló: por cierto que soy el siervo de Dios, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre y me ordenará hacer la oración y pagar el azaque mientras viva. Y me hará honrar a mi madre, no dejará que sea soberbio e insolente. Algunos versos donde Dios nuevamente deja clara la igualdad del hombre y la mujer. Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y las humildes, a los que hacen caridades y a las que hacen caridades, a los que ayunan y las que ayunan, a los pudorosos y las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente a Dios. Y el criterio para obtener esta recompensa no es el género, sino las obras y el imán, es decir, creencia y práctica. Hombres y mujeres somos iguales espiritualmente y en dignidad. No debería haber competencia entre nosotros, excepto en las buenas acciones. Oh gentes, ciertamente os hemos creado a todos a partir de un varón y una hembra, y os hemos hecho naciones y tribus para que os reconozcáis unos a otros. Realmente el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más profundamente consciente de Él. Ciertamente Él es omnisciente, consciente de todo. Si recordamos a nuestro padre Adán, la paz sea con él, viviendo en el paraíso, ¿qué podría faltarle donde no hay sufrimiento, hambre, cansancio o dolor? ¿Qué creéis que le pidió a Dios? Le pidió una compañera en su vida, una esposa. Dice Dios glorificado sea en el generoso Corán:
y entre sus signos está haber creado cónyuges de entre vosotros para que encontréis sosiego, y dispuso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en ello hay signos para quienes reflexionan. Este es el objetivo del matrimonio: el apoyo mutuo, el cariño, el sosiego, caminar juntos de la mano para, formando una familia, construir una sociedad justa y solidaria, un camino de crecimiento espiritual en búsqueda de la complacencia de Dios y el éxito en esta vida y en la otra. En el próximo capítulo llegaremos a un momento clave en la historia del Islam, un pacto que iba a marcar el devenir de los musulmanes y que supuso una gran prueba, pero también una oportunidad única. Como veremos a lo largo de la sira, los grandes giros de la historia, los grandes avances, suelen llegar con grandes crisis. Os esperamos la próxima semana, Dios mediante. Paz.